mía, quería simplemente un poco corregir que me colocaron doctora, pero en realidad soy Delia. Le puse de puntito. Y sí, tengo raíces andinas, cayominas. Me permitió mi trabajo, mi formación como guía de turismo, poder conectarme con otras culturas. Valga así decir que he tenido la oportunidad de sentir lo que piensan otras personas de nosotros y yo de poder transmitir todo aquello que tenemos como cultura propia. Entonces, desde que empecé hasta el día de hoy, que tenemos un pequeño negocio familiar con mi esposo en el que trabajamos fuertemente lo que es la comercialización equitativa por un turismo junto, hemos tratado de involucrar muchas de las actividades comunitarias que se realizan en torno a lo que es en la ciudad de Arequipa, en el Valle del Colca, de turismo a una sociedad, a un consumismo que sea igualitario y justo para muchos. Es por eso que el último año me he dedicado a trabajar en la promoción de conexiones vivenciales, intercambio cultural con población anglo-francófona, personas que vienen tanto de países que hablan inglés, francés, y crear nuevos circuitos ecoturísticos, también místicos, porque la riqueza milenaria que tenemos en el Perú es bastante grande. Y bien, entonces, esta tarde tenemos un objetivo: elevar nuestra conciencia a nuestra cosmovisión originaria, al buen vivir que necesitamos urgentemente todos los humanos. ¿Y cómo así? Vamos a ver. Primero tenemos que entender qué es la cosmovisión. ¿Qué entiendes tú por cosmovisión? ¿Cuándo te has hecho la pregunta de qué se trata? Aquí vamos a conocer a fondo, porque si no entendemos el significado, no podemos ampliar una cosmovisión andina ni podemos entender si realmente debiéramos vivirla. Entonces vamos a conocer un poquito más. Etimológicamente, la palabra cosmo significa orden, es un origen griego. Y la visión significa comprender, comprender un orden. Entonces, podemos hacernos de un concepto claro. Es la forma en que una población percibe el orden, el cosmos y el mundo que la rodea. Esto incluye las relaciones entre el mundo humano, el mundo natural y el mundo espiritual. Y es la base sobre la cual la gente se organiza, se relaciona entre sí, con la naturaleza y con las fuerzas sobrenaturales. Acá tenemos un filósofo alemán muy interesante, Wilhelm Dilthey, dice que la cosmovisión es un neologismo, es una imagen o figura general de la existencia, de la realidad. Es una persona, una sociedad o una cultura que conforman una época determinada. Y esta suele estar compuesta por percepciones, concepciones, valoraciones sobre el entorno. Entonces, ¿nuestra cosmovisión es propia? Pues sí. Aquí, averiguando un poquito más sobre el concepto etimológico, me encontré con un punto que está bastante a la moda y muchos de ustedes habrán escuchado seguro lo que es la neurociencia. Está bastante de moda, ha venido el conversatorio de lo que son los PNL, la programación neurolingüística, la ciencia, el estudio de las neuronas, el estudio de nuestro cerebro, y qué es lo que tiene que ver esto con la cosmovisión. Este pequeño concepto que vamos a apreciar es desde el 2008, el filósofo psiquiatra Lacan nos explica que estas cosmovisiones son normativas establecidas generalmente desde la temprana infancia. Esto entonces dice que el cerebro humano parece no distinguir entre lo real de lo imaginario. Entonces, según su propuesta, nos dice que por los estudios neuroevolutivos, este problema del psiquismo humano, él lo toma como un problema, ojo, esto es para que lo pensemos bien, surge
exitosas para la supervivencia. Última línea de exitoso supervivencia, quisiera que hagamos la reflexión de realmente encontrar si dentro de nuestra cosmovisión nosotros debemos de vivir o enfocar una supervivencia. Creo que el entorno que estamos pasando actualmente nos deja o nos invita a llamar a saber si realmente estamos conectados con esta supervivencia. Bueno, vamos a encontrar también que tenemos tipos de cosmovisión. ¿Por qué? Porque es necesario saber de alguna manera si esta cosmovisión se origina para qué o por qué. El naturalismo es una de las razones o el tipo de cosmovisión que explica el tiempo y el lugar. El ser humano se ve a sí mismo como una persona determinada, un ente determinado por la naturaleza. En el idealismo de la libertad o un idealismo subjetivo, el humano es consciente de su separación de la naturaleza, es decir, vive un libre albedrío. Y en el idealismo objetivo, el individuo es consciente de su armonía con la naturaleza. Esta última, vamos a recalcarlo un poquito más, dice idealismo objetivo, consciente de tu armonía con la naturaleza. Entonces, ¿a qué responde la cosmovisión? ¿Cómo es? Vamos a seguir filosofando un poquito, jugando un poquito, porque de eso se trata, de hacernos preguntas y en el transcurso irnos respondiendo. Dice, la propia cosmovisión responde a las preguntas que todos los seres humanos nos hacemos. Y estoy seguro que ustedes se han hecho en algún momento una de estas preguntas. ¿Qué es lo real? Te invito a pensar. ¿Qué hace que las cosas sean o existan? ¿Es la divinidad o es la naturaleza? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué pasa al morir? ¿Y después? ¿Cómo debemos vivir? Lo que hoy vamos a comprender es que todos tenemos una cosmovisión. Y dentro de esa cosmovisión, cada uno forma parte como un actor. Entonces, tenemos actores y propiedades. Es el yo, Jessy Muñoz, con mis propios conceptos que me distinguen a mí de otros. El otro, mis hermanos, ese yo que provoca el entendimiento de los componentes físicos y sociales de lo que nos rodea, medio ambiente y otros humanos. Como propiedades tenemos que la cosmovisión se clasifica, teniendo taxonomías, se relaciona, porque también proporciona un entendimiento sobre cómo uno es a través de la interacción con el otro. No estamos solos. Entonces, podemos conceptualizar el espacio, podemos descifrar en todo caso el significado de estar acompañados de montes o montañas como Apus para nosotros, como el mar, la Yacumama, las lagunas, las cochas, las estrellas, las chascas. Y también nos proporciona una información sobre la concepción del tiempo. ¿Cómo es que la gente entiende el tiempo? Occidentalmente lo conocemos como pasado, presente y futuro. Pero en la cosmovisión esto es cíclico, es progresivo, es lineal. Es un paso del tiempo, pero en este paso del tiempo se vive más un presente. El pasado y el futuro no están presentes en una cosmovisión. Ahora vamos a entenderlo un poquito más. Y hasta aquí ya no les voy a dar más teoría al respecto. Lo que voy a invitarlos es a que jueguen un ratito. Vamos a jugar con la cosmovisión que vivimos todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros definitivamente tenemos y hemos vivido actualmente nuestra propia cosmovisión, desde los arequipeños que tenemos raíces andinas, quechuas, aymaras, puquinas. Entonces, es como comprendemos, cómo lo vemos, ¿no? Decía, cosmos es el orden de las cosas, cómo las apreciamos. Miren, acá vamos a jugar. Vamos a observar el cielo azul. ¿Qué es lo que nosotros, lo que tu sentir ve? Ves el espacio. Entonces, si observamos el cielo azul, unos van a ver el espacio. Aquel que está relacionado más con su cosmovisión, lo que ve puede ser una cúpula llena de estrellas.
no necesariamente es un espacio, porque es así como lo interpreta. Entonces vamos a un segundo ejemplo. Y quizás con esto te invito a que tú pienses a lo que te llama esta cosa observada. Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, nosotros, ¿qué podemos sentir? Razonando científicamente, podemos decir que son placas tectónicas moviéndose. Pero dentro de la cosmovisión andina, y empezamos a entrar al tema andino, podemos comprender que puede ser una molestia de los apus. Aquí, una excepción propia, pero me gustaba conversarla mucho con mis turistas cuando guiaba, cómo es que la gente en ese entorno, ¿ustedes recuerdan cuando hubo, por el aniversario de Arequipa, los electrocutados en el puente Grau, justo cuando estuvieron mal instalados? Pues la gente local, los de acá citadinos, podríamos decir lo que realmente vieron fue un accidente por juegos artificiales mal instalados. Pero lo que ve una cosmovisión andina, en ese momento, por ejemplo, los que tenemos familia, que vive aún en el campo y que relaciona, el tiempo, cuando esto ocurrió, justo se daba el momento en que habían traído a la momia Juanita, la habían sacado del Ampatu, del Jampatu, para traerla aquí al museo y bueno, y darle un lugar específico de conservación. Entonces, habían traído un sacrificio inca que había sido puesto por alguna razón específica en la montaña. Cuando ocurrió este accidente, la gente del pueblo, dentro de su cosmovisión, tomó esto como una molestia de Juanita por haber sido perturbada, por haber sido sacada de su lugar de origen de sacrificio o de su ofrenda. Ahí también hay que saber y poner en claro cuál es la diferencia entre sacrificio y ofrenda. Muchas veces se relaciona el sacrificio con la sangre, pero dentro de una cosmovisión, un sacrificio es una privación por el bien de algo. Y la ofrenda en realidad es justamente dar aquello que tú tienes de valor para ti, no es aquello que te sobra, es aquello que realmente lo valoras tanto y lo quieres tanto que lo ofreces. Entonces, incluso por esa época se cayó el avión de Fawcett y les decía, ¿no? ¿Cómo es que dentro de nuestra percepción en la ciudad vemos los accidentes, las cosas que pueden ocurrir hasta cotidianamente, pero para otros tienen otro significado? Esa es la cosmovisión. Ahora, otro ejemplo. Cuando llega una libélula al jardín de tu casa, lo que normalmente podríamos descifrar es que es un insecto atraído en búsqueda de alimentos, buscando agua. En cambio, el que vive una cosmovisión dice es el anuncio de la muerte de un ser querido. Y eso suele pasar en nuestras abuelitas, ¿no? Que las matan, las estampan contra la pared porque, ¡ay, que se vaya la muerte! Otro ejemplo, los bebés cuando nacen, siempre les ponen un lápiz labial de color bien rojo en la pequeña cruz. Lo que nosotros vemos ya a veces sin cuestionarnos es reconocer que tenemos una cruz protectora, y es una cruz del cristianismo que le protege. Dentro de una cosmovisión, vemos que este bebé evite tener un mal de ojo, que se evite de cargarse con esas energías negativas de los otros. ¿Por qué? Porque al final ese bebé está cargado y empieza a llorar, se puja, le decimos, ¿no? Es que no puede, llora y a veces se contiene la respiración y está intranquilo, inquieto, puede estar dejando de dormir o de comer 2, 3, 4 días hasta que alguien le pase el huevo. Cada uno vive su cosmovisión a su manera. Quizás en casa ustedes también han sido protegidos a su manera. Cuando llevamos incluso las pulseras que tenemos con los guairuros, también es una manera de protección. Y aquí algo un poco más local de lo que vivimos en la provincia de Caylloma. Se arman arcos de flores en las fiestas patronales. Al costado normalmente o alrededor de las plazas se arman estos arcos que son hechos por los mayordomos y allí se colocan un sinfín de frutos, platería, flores y tienen un significado porque por allí pasa la Virgen y lo que una persona de ciudad tranquilamente puede avisorar es que es una decoración linda con flores para la Virgen, pero para el local a veces intrínsecamente, tampoco sin pensarlo ni meditarlo mucho, refiere el tiempo de la fecundación de la tierra.
los nuevos frutos, el inicio del calendario agrícola. Esa es como nosotras más o menos vivimos nuestra cosmovisión. Son pequeños ejemplos. Ustedes en casa de repente estarán practicando algunos otros que mamá, papá o la abuelita siempre nos están diciendo cuando cantan los chihuancos, por ejemplo, ¿no? Ay, esa es mala suerte, es mal agüero, y pum, le tiran una zapatilla, ¿no? Cada uno vive su cosmovisión. Y bien, entonces ahora podemos pasar a reconocer que tenemos una cosmovisión propia. Y como cosmovisión propia, por el entorno geográfico en el que nos desenvolvemos, en el que vivimos en este momento, dentro de la cordillera de los Andes, pues tenemos una cosmovisión andina, ¿no? Andina que viene de los Andes. Y aquí vamos a poner un concepto único, porque eso es lo que nos diferencia del resto. La cosmovisión andina es la concepción de un mundo comunitario y solidario, donde no se practica la exclusión. Entonces, en todo el territorio de la cordillera de los Andes, tenemos, para encontrar un poco más la conexión con las palabras que vamos a conocer y que van a escuchar ahora, como lengua principal el quechua o el quiuchua, ¿no? Esta es una lengua colectiva, sin el yo en su conjugación, porque dentro del quechua es tan linda esta lengua, a diferencia de todas las que existen en el mundo, no existe un yo como propietario. El quechua es una lengua aglutinante, es decir, que se estructura para formar palabras y oraciones, sobre la base de una dicción y combinación de sufijos, a partir de raíces nominales y verbales. Entonces, ¿qué es esto? Porque parece muy conceptual. En otras palabras, el quechua habla siempre en comunidad. Y esto se relaciona bastante con lo que es la cosmovisión andina, porque dice explícitamente mundo comunitario y solidario. En el quechua hablamos así, comunitariamente. Entonces, vamos a empezar a conocer algunos vocablos que relacionan esta cosmovisión andina. Y para ello les voy a preguntar si ustedes conocen palabras en quechua. Uy, no puedo ver el Zoom si tenemos preguntas o no, pero a ver, aquí Lalita nos va a decir si hay algunas preguntas o si alguien quiere cooperar con algunas palabras. Yo les voy pasando un datito. El quechua también es una lengua onomatopeica. Es una lengua, en todo caso, que asemeja mucho los ruidos que hacen los entes que la rodean. Una que ustedes conocen y no sabían de repente que era quechua es cuando, o mejor les pongo el ejemplo de esta manera. ¿Cómo decimos bebé en quechua? Si alguien levanta su manito por ahí, y si no la levanta, ¿cómo hace el bebé cuando llora? Ajá, exactamente. Entonces, quechua es guagua. ¿Alguien sabe cómo se dice? Bueno, esto normalmente para los conejillos de indias le reconocen los franceses a nosotros el cuy, ¿no? Pero ¿por qué es cuy en quechua? ¿Cómo hace el cuy? A ver, vamos a esperar la respuesta. ¡Quiz! 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 Ángela y Beatriz. Sí. ¿Cómo se dice perro en quechua? Alcu. Exacto, sí, Ángela, exacto, sí. Exacto, se dice alco, pero ¿cómo hace el perro en quechua? ¡Pop! ¡Pop! Exacto, asemeja mucho su ladrido. Entonces, el quechua está relacionado con los sonidos, está relacionado con cómo suena a tu oído, cómo lo interpretas. Es por eso que no existe una traducción exacta al quechua, es por eso que al momento gramaticalmente, pues ha sido bastante difícil poder traducir muchas palabras, ¿no? Entonces, y Michi, Yulisa, claro que sí. ¿Cómo se dice gato en quechua? Pues ustedes ya lo saben, se dice Michi. ¿Y por qué? Porque el gato hace Mich, Mich, Mich. Sí, conocemos más palabras de lo que se imaginan en quechua. Entonces, ahora vamos a ver nuestra relación desde la cosmovisión andina, hablando de una manera comunitariamente. Me hace recuerdo a una tribu machiguenga. Teníamos una amiga francesa que vino a radicar al Perú, que tuvo la oportunidad de participar, vivir dentro de una comunidad machiguenga.
Y tenían un principio muy interesante. Decía, el que tiene da, y el que no tiene, recibe. El que tiene da, refiere a la solidaridad, y el que no tiene, recibe a la humildad. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces recibes con humildad? ¿Y cuántas veces das sin pensar exactamente si es más o menos, si está nuevo o viejo, simplemente lo das? Ese es nuestro sentido de comunidad. Ahora vamos a ver entonces dónde está nuestra cosmovisión andina desde el mundo, desde el universo, la conceptualización que tenemos en los Andes. Tenemos el Janampacha, la parte alta, la parte de las alturas, lo de arriba, el Caipacha y el Ucupacha, la parte de abajo. El Caipacha es esta tierra donde estamos nosotros. Y de eso vamos a hablar porque ahora sí relacionamos lo que es el ambiente con la cosmovisión andina. En esta línea nos vamos a ubicar para trabajar el por qué es importante relacionar nuestra cosmovisión con el medio ambiente. Para ello, entonces vamos a empezar a traducir algunos vocablos y comprenderlos. Decíamos, unos conocen la palabra de Pachamama. Pacha quiere decir tiempo y espacio, en el runasimi, que también es prácticamente el quechua, en realidad su nombre. Y vamos a ver 3 mundos, como los habíamos visto gráficamente hace un momento. Uku quiere decir hondo, profundo, interior, por debajo, hueco, inferior, es la parte interna. Dentro del Ucupacha, nosotros reconocemos el mundo de abajo. En el Kai es el tiempo actual, es nuestro tiempo presente, es el mundo en el que estamos ahorita tú y yo. Y en el Hanan es lo alto, es lo que está arriba, en el norte, es tu parte superior. Y en este cuadrito te he puesto una pequeña diferenciación entre los 3, para que podamos más o menos entendernos, porque esto no es literal. Ucupacha, el mundo de abajo. Caipacha, el mundo de aquí. Janampacha, el mundo visible de arriba. Y si me siguen, en un punto 2 vamos a tener que el Ucupacha es debajo de la tierra, lo inerte, lo no natos dentro de la cosmovisión. En el Caipacha es el aquí y el ahora. El Janampacha es el cielo, el mundo de los dioses. A los que alguna vez hemos hecho meditación, podemos relacionar el Ucupacha con el corazón, donde están las emociones, la energía, desde tu timo que sale. El Caipacha es tu cuerpo. El Janampacha vendría a ser tu alma. El Ucupacha es también reconocido como mundo natural. El Caipacha, el mundo humano. Y el Janampacha sería tu mundo espiritual. De otra manera, el Ucupacha sería el medio ambiente. El Caipacha, tú. Y el Janampacha, el universo. Dentro de la cosmovisión andina hay una pequeña representación, ojo, y no confundir como deidades, como lo que son el Ucupacha, representado por la serpiente, la Amaru, el Caipacha, el puma, y el Janampacha, el cóndor. Decían los antiguos que estos 3 se relacionaban siempre entre sí, porque entre ellos se daban mensajes y permitían tener conectados los 3 mundos. Entonces ahora, sabiendo bien que estamos en nuestro Caipacha, vamos a empezar a hablar de él. Porque es en el Caipacha, nuestro ambiente, donde se encuentra toda la naturaleza. Los sapos, los cerros, los animales, las plantas, ríos, lagunas y todo lo que tiene espíritu. Todo ello se reconoce, incluso hasta las cosas inertes, como que tienen espíritu. Y estamos nosotros, los humanos, con la interrelación con cada uno de estos elementos. Por eso decimos que dentro de la cosmovisión andina tenemos una convivencia armoniosa con la organización. Hay conexión cuando nos miramos a las estrellas, vemos a la mamaquilla, a la luna, y reconocer si hay eclipses, si esto afecta o no en la marea. Actualmente lo seguimos utilizando de una manera mucho más científica. También se puede mirar a las estrellas para saber los ciclos del sembrío, reconocer si es que hay o no fenómeno del niño, como también lo pudieron hacer en un tiempo los incas, dentro de sus redes de caminos del Capajiñán, se pudo observar y estudiar tantas veces qué tan adelantados tenían a este tipo de observaciones. Para ellos se encuentran tantas ruinas y tantos restos arqueológicos que nos han permitido descifrar justamente
a la razón de su existencia, el para qué sirvieron y cómo fueron útiles a esa época para poder interpretar todos los elementos que nos rodean. Ahora, si bien es cierto, se nos es un poco difícil saber de las grandes lluvias torrenciales. Últimamente, antes de que empezáramos con la cuarentena, tuvimos una época de bastante lluvia, un poco incomún en los últimos 3, 4 años que hemos estado pasando, muy relacionado con el cambio climático. Y curiosamente salían en el Facebook estos memes, ¿no? En el que Tsunami anunciaba cómo iba a estar el clima. Científicamente podía decir de que iba a ser un día lluvioso o que iba a haber lluvias torrenciales por determinado lugar, pero no. Y al menos en Arequipa, ¿qué cosmovisión teníamos? Que nuestros pajaritos nos iban a avisar si realmente iba o no iba a llover esa tarde o esa mañana. Entonces, en nuestro Caipacha vivimos, en nuestro ambiente vivimos nuestra creencia, nuestro común vivir nos permite sentir qué es lo que realmente va pasando, ¿no? Tenemos nuestra propia interpretación. Ahora, ¿qué nos propone la cosmovisión andina? ¿Por qué es que ahora la relacionamos en esta charla con el ambiente? ¿Qué es de tan interesante que nos podría o que nos invita a conocerla? Y con ello intrínsecamente tenemos que hablar del sumaj causae. ¿Por qué? El sumaj quiere decir, es como un alguien, es como un bonito, es un bueno, pero no es un bonito de, vamos a así decirlo, de qué chévere o qué guapo, qué guau, qué churro. No, el bonito es esa simpatía que uno tiene. Muchas veces entre los jóvenes, cuando a veces queremos utilizar un adjetivo, decimos, ay, esa chica o ese chico está bien simpático. Pero el término simpático no está bien utilizado, porque simpático refiere a tú cómo te sientes con el otro, cómo te expresas con el otro, si eres bueno con el otro. Y en realidad deberíamos decir es un bonito muchacho o una bonita chica, ¿no? Eso es el sumaj, eso es el bonito que se vive en el quechua. Y para ello también relacionamos la palabra alguien, que quiere decir espléndido, magnífico. Causai, que quiere decir existencia. Entonces, en la sabiduría del buen vivir es la espléndida existencia. Y esto se trabaja dentro de un equilibrio y armonía. Dentro de la cosmovisión, como una reciprocidad en la abundancia. Esto es para pensar, ¿estamos o no estamos en abundancia? La reciprocidad de la abundancia se busca en el tiempo de los incas para que todos tengan. El buen vivir andino es diferente al vivir mejor occidental. ¿Qué piensan de esta frase? A ver si tenemos algunas participaciones. Sí, efectivamente el buen vivir refiere a todo aquello que podemos hacer recíprocamente. No sé si alguna vez has sentido que a veces es mejor comer todos que cuando estás comiendo solo a escondidas de otros. Algunas veces tenemos este decir que dice, exacto, Eric, es el bien grupal, del buen vivir. Cuando alguien a escondidas se come algo, te dice, y te cae mal al estómago, ¿qué decimos? Qué bien que te cayó mal, eso te pasa por panza sola, porque estás pensando solo en tu panza. En cambio, cuando compartes de aquellas cosas que a veces no todos tienen, incluso que para ti puede haber sido difícil obtener, se siente más rico, se siente diferente. Pero vivimos ahora tan acelerados que estamos pensando siempre en ese vivir mejor occidental. Ay, trabajo porque quiero vivir mejor. Y quiero vivir mejor porque quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener otras cosas que a veces no son tan necesarias, sí es cierto. Necesitamos sentirnos seguros muchas veces. Eso es todo muy relacionado con la tenencia, con la seguridad o la inseguridad que cada uno vive. Y en realidad, ahora que lo que vamos a invitarnos es a descubrir si realmente necesitamos un buen vivir o un vivir mejor. Y ahora te sigo presentando qué es lo que haríamos para tener un sumaj causai. En el buen vivir,
vamos a reconocer que tenemos 4 ejes importantes para que entendamos cómo sería bueno, cómo lo podríamos poner en práctica. Uno es la relacionalidad, es decir, que nada existe aislado. Los humanos, entendidos como individuos, sociedad y la naturaleza, constituyen un punto de convergencia de múltiples relaciones y significados cruzados. Complementariedad, el segundo eje. Todo tiene su complemento dentro del cosmos. Macho, hembra. No existe ni superioridad ni inferioridad. Los pueblos, los territorios, los bienes naturales no tienen una función productiva, sino espiritual, social y de supervivencia histórica. La dualidad, todo tiene su pareja y esta confiere un significado al complemento. Necesitamos de algo más. Y el cuarto eje, que es el más importante del que trabajamos específicamente en esta charla, es la reciprocidad, un principio de equilibrio y armonía. Entonces, decíamos que estamos en el Caipacha y dentro del Caipacha nos estamos enfocando en el presente, en el hoy. Comprender que nuestro propio bienestar depende que realmente entendamos cuál es la armonía continua que deberíamos vivir. ¿Cómo lo logramos? ¿No? Ya, Jessy, ya nos has dicho ya que tenemos que vivir así, pero ¿cómo lo hacemos? A ver. Alguien Caipacha. Alguien habíamos dicho que era bonito, ¿no? Cai, aquí. Caipi, aquí. Esto quiere decir el estar siendo, estar bien. Tú estás bien cuando tienes un equilibrio físico, cuando estás bien mental y espiritualmente, estás listo para tu trascendencia. Aquí reconocemos los mundos y los espacios de la cosmovisión andina, porque o siempre estás viviendo en el pasado o estás preocupándote demasiado pensando en el futuro. Y esto es interesante comprender porque aquí vamos a reconocer el ser, ¿no? Mira la diferencia entre el estar siendo y el ser, porque el ser corresponde a una filosofía occidental y el ser es individualista, se aísla de su comunidad inmediata. En el estar siendo, en el Allinkai, somos parte, somos comunidad, no es estático, estás siendo. No es que yo soy, no, sino estoy siendo progresivamente. Y aquí aplicamos entonces lo que es el Kunampacha, que quiere decir aprende a vivir el presente. Ni pasado ni futuro, tu presente. Veamos. Tenemos otro principio muy bonito que es el Sumajkamaña. Y te invito a vivirlo. Es el bienestar de la comunidad. Esta comunidad puede ser tu familia, tu vecindario, tu comunidad de tu asociación que puedas tener más cercana, un conjunto vecinal. Yo recuerdo cuando en algún momento tuve la oportunidad de tener un lote y teníamos que ir a hacer el AINI para poder de alguna manera protegernos y hacer levantando un poco de paredes, ¿no? Allá en Cono Norte en ese entonces, ya casi más de 15 años, sin pensar que ahora iba a estar tan lotizado, no lo hubiera vendido mi lotecito, pero bueno. Todos nos apoyábamos porque teníamos que protegernos en ese entonces de las invasiones. Pero yo creo que el AINI se ve mejor con esta figura con la que he tratado ahora de colocarles, como lo que se vive, por ejemplo, en algunos lugares rurales, donde para poder obtener el agua todos tienen que trabajar juntos, ¿no? Abrir las zanjas, y son las reuniones o las famosas faenas de los domingos, y es el mismo AINI que se trabajó en la época de los incas. Hoy estamos haciendo un AINI cultural. Nosotros estamos compartiendo nuestro crecimiento juntos, con sus participaciones, con su simple interés y con lo que yo haya podido preparar para ustedes, pues estamos intercambiando, nos estamos interrelacionando. Entonces estamos haciendo nuestro Sumajkamaña. Lo importante dentro de un AINI es reconocer que no debemos centrarnos en el egoísmo, básicamente. Es trabajar sin generarnos envidias, sin peleas,
trabajar con reciprocidad, ponerse en el lugar del otro, no esperar que alguien más nos solucione nuestros problemas. Entonces, dentro de un Sumak Camaña, nos entendemos mejor, somos solidarios y tenemos una empatía hacia el otro. Estamos practicando. Eso es importante porque, nuevamente, no vivimos solos, no estás solo. Tienes a tu familia, tienes a tu comunidad, tienes a un centro educativo en el que puedes aportar, en el que en AINI se pueden lograr muchas cosas. Eso también lo podemos relacionar con esta famosa frase que se trabajaba: hoy por mí, mañana por ti. Hoy trabajamos por mí y mañana trabajamos por ti. También tenemos el Alinya Causacuilla. Y este Alinya Causacuilla es vivir en armonía con una naturaleza autosostenible. Y aquí es donde también debemos trabajar. ¿Qué estamos haciendo para ser autosostenibles? Aquí un poquito más adelante vamos a dialogar a fondo de estas nuevas prácticas que hemos venido teniendo y aceptando del mundo occidental, que no han sido del todo malas, pero muchas no han sido muy bien conducidas. Por ende, nos estamos viendo enfrentados a esta crisis en nuestro medio ambiente, no específicamente con lo de la pandemia, que está dando un gran respiro, sino a que también la gente está volviendo a pensar hasta qué punto puede ser autosostenible. Cuando somos autosostenibles es que podemos de alguna manera producirnos para nosotros, podemos tener de alguna manera nuestra propia producción y alimentarnos, o alimentar a los que están también a nuestro alrededor. Y eso te da un tanto de armonía, porque si tú produces, puedes compartir con el otro y puedes intercambiar, puedes hacer un trueque. Tú tienes papas, el otro tiene zanahorias. Tú tienes internet, el otro tiene cable. Tú tienes de alguna manera un dulce y el otro tiene un vegetal. Claro que me quedo con el vegetal. Pero, ¿ustedes creen que realmente se puede vivir con una naturaleza autosostenible? Alinya Causacuilla. Sí podríamos vivir si no los proponemos. Para algunos todavía es un sueño, pero justamente de eso se trata. Conversar por qué tendríamos que conectar esta cosmovisión andina con el ambiente. Por eso, desde que los invito, sí se puede. Nos vamos a ayudar con unos buenos principios para lograrlo. Seguimos dándonos algunos tips. Reconocer que dentro del buen vivir, del Sumak Causai, tenemos pilares éticos. Tenemos el Alin Munay. Munay, querer bien. Alin, bien, Munay, querer. Esto quiere y se ve reflejado con que tú quieras bien, no quieras a medias, date por completo. Ama bien, quiere con amor, ese poder de la voluntad, de la buena intención, el buen sentimiento. El querer bien también es el aprecio de la belleza, pero ojo, una belleza interior. El amor en voluntad, el saber gustar, el amor por la naturaleza y el cuidado de los unos con los otros. Un run andino, o sea, un hombre andino, no defiende la madre tierra por temas de propiedad o minerales específicamente. Es porque simplemente sentimos como nuestros padres a estos elementos naturales. Es decir, las montañas, la misma tierra, los concebimos como seres a los que les debemos respeto, son nuestro papá, son nuestra mamá. De allí es donde viene el concepto de Pachamama también, ¿no? Queremos a la yachta, a nuestro pueblo. Hay un fuerte sentido de cariño. Por eso es que casi siempre nos dirigimos a ello, incluso ahora en el castellano, en diminutivo. Papacito, mamacita, tecito, perrito, pasa por acacito, o el famoso ayacito nomás. Siempre hablamos con diminutivo porque lo decimos con cariño. Cuando alguien se dirige a ti de esa manera, también te expresa amor. Es como tú lo vengas entendiendo. Tú puedes escuchar muchas cosas y algunas veces nos hemos visto confrontados entre las personas que hablan quechua y las personas que no, entre los vocablos que se utilizan, a veces la pronunciación, ¿no? Que a veces se habla sin la I, con la E, sin la E, perdón, con la I.
porque dentro del quechua no se conocía mucho y siempre ha sido casi como un tono de burla, pero en realidad es muy originario, es muy normal para las comunidades que lo dominan bien. Y al contrario, dentro de ellos casi siempre que nos han dirigido, lo poco que han tenido en compartirnos, incluso hasta en comida, en diferentes momentos, cuando uno va por las comunidades que están alejadas, es que justamente te hablan siempre con cariño, sírvete, siéntate, mamita y papita, y te hablan. Cuando estaba en Cusco me asombraba mucho siempre que tenían los amigos que a pesar de que no siempre estamos en una comunidad, pues igualito, ¿no? Te tratan con ese cariño, mamita y papita, y tráete para acá, sírvete, papito, y es ese querer bien, que lo manifestamos hasta con el lenguaje del quechua. Con la lengua, perdón. Ahora, el Ayin Yachay y el Ayin Yuyay también es importante como un pilar ético. Es saber bien y pensar bien. Dos cosas muy interesantes, porque en ello se concentra lo que es la sabiduría. Tienes que saber conocer. Es decir, yo voy a un lugar a conocerlo, pero solamente voy a tomarme la foto, cuando normalmente hacemos turismo. Voy a tomarme la foto, pero no me intereso por saber qué hay más allá de la persona a la que le estoy tomando la foto. No estoy comprendiendo. Algunas veces aquí en los mercados solía pasar o recientemente, últimamente, que cuando los extranjeros turistas venían y tomaban fotos a las señoras en los mercados, pues estas simplemente se rehuían o no querían que les tomen la foto o preferían que algunas más vivas que les cobre o que les den una propina, ¿no? Por la foto que les estaban tomando. Y acá hay dos puntos interesantes, porque es comprender cómo es que se siente esta persona en un paso del tiempo. Antes se consideraba que cuando alguien te tomaba una foto era como que, o entendían entre la cosmovisión indígena, de que cuando te tomaban una foto estaban capturando de ti tu alma. Entonces, ¿quién va a querer que le capturen su alma, su espíritu? Nadie. Por eso no se dejaban tomar la foto. Pero ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Y como que ya han entendido que no es el tanto así, es una foto bastante simple dentro de una interpretación occidental. Ya salieron tantas fotos, ya se te hubiera ido tu alma por tantos lados. Y está el hecho de que estas señoras, por ejemplo, ahora comprenden y entienden que podían tener una adquisición por cómo se ven como personas atractivas para el ente de un turista, pues que podrían tener algo, ¿no? Y algunas veces ahí estamos en una discrepancia por lo que si se debería o no se debería cobrar una propina por ello. Pero que tenemos que comprenderla y ponernos en su punto de vista de ella y en el punto de vista del turista, porque el turista puede decir, pero no, yo puedo visitar otros lugares en diferentes en diferentes partes del mundo y todos se dejan tomar fotos, pero por acá, ¿por qué me quieren cobrar? Ese es el punto de vista del turista. Pero aquí te invita a comprender qué es lo que está pasando por la cabeza de ese señor. Si realmente le puede estar sirviendo o no, o si quiere usufructuar o no. Es ponerte en los zapatos del otro. Vivir con experiencia, mora con sabiduría, conoce lo existente, comprende tu vida, entiende y vive. Nosotros en el turismo comunitario que impulsamos, pues se trata de justamente de lograr esa interacción local. Que el que viene comparta lo que sabe y el que está acá también transmite lo que tiene. Entonces es un win-to-win, es un ganar-ganar porque entre ambas culturas, sin la necesidad de transculturizarse, ambas comparten. Entonces allí realmente es cuando uno puede comprender al otro, su forma de vida, tan simple o tan complicada, se van comprendiendo y se van invitando a vivir en reciprocidad y en armonía. Yo te doy, tú me das, yo te doy lo que pueda tener en este conocimiento y tú me das de lo tuyo, ¿no? Hasta tu simple visita, el simple hecho de que hayas venido a visitar a mi comunidad, pues ya es bastante también. Entonces ellos tienen una valoración una valoración de su cultura y saben lo que valen, saben lo que pueden dar, saben lo que otros han venido a ver en ellos. Y eso yo no lo entendía mucho hasta cuando empecé recién a trabajar como guía de turismo, porque vivía dentro de mi comunidad, es decir, aquí en Arequipa, porque he nacido aquí, mis raíces están allá, mis papás, y simplemente hacía las cosas por hacer, pero nunca me ponía a pensar qué era de diferente lo que vivía yo aquí con lo que vivía en otros lugares. Pero cuando sales de tu entorno geográfico y vas a otros lugares, cuando comprendes por qué
es que en otros países hacen de manera distinta. A ver, cobrarse un poquito más para hacer la relación algo bastante como un ejemplo, es ¿por qué comprender que los chinos comen tantos animales y nosotros no? ¿Por qué vemos a los chinos tan asustados comiéndose murciélagos, serpientes, alacranes, insectos, todo lo que se mueve, se lo comen? Y lo vemos hasta a veces muy asustados, ¿no? Pero sin el ánimo de criticar o juzgar, también tendríamos que comprender, y a eso te invito. Con nuestros amigos franceses, cada vez que vienen se asombran de que comemos el cuy, porque ellos lo tienen como un animal doméstico, una mascota con la que juegan, y obviamente aquí comérselo pues es toda una aventura. Es algo que a veces ni se atreven a hacerlo, ¿no? Porque ellos lo tienen como su mascotita, como si estuvieras comiendo tu perro. No hay forma, ¿no? Porque es el comprender, pero sin embargo, cuando nosotros los vemos a ellos, ¿qué es lo que comen? En Francia comen caracoles. Híjoles, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Qué se te hizo el estómago? Si hace nada, no me respondas. Pero imagínate, es así, entérate bien, piensa bien y comprende. En eso se basa nuestra sabiduría. Yo no te digo si está bien o si está mal, no nos optimemos a juzgar en este momento. Simplemente te invito a que hagamos un alien yachay, un alien yuyay, y también hagamos un alien rurai o un alien yankai, que quiere decir, haz bien y labora bien esto que tanto nos hace falta, ahora que hemos visto que no tenemos muy aplicados los planes de contingencia que debieron haberse ya aplicado, ¿no? Para la redundancia, a la situación en la que vivimos. ¿Por qué hacemos las cosas a medias? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en mediocridad. El alien rurai y el alien yankai se trata de eso, de hacer todo bien. Seas laborioso, sé creativo. Las empresas buscan mucho la proactividad y en esto se basa, que seas creativo, ¿no? Justamente que te vayas un paso más adelante, que no estés esperando que alguien te lo pida. Sé solidario, efectuar los deberes bien, construye y edifica tu comunidad. Y en este hacer bien, laborar bien, quiero aclarar que no significa que trabajes o que hagas el bien inconscientemente haciendo crecer a otros que no tienen un buen objetivo. Tú para eso ya has aplicado tu Alin Yachay, ya has comprendido dónde debes estar trabajando y para quién debes estar trabajando. Si es para ti, súper. Si es para alguien que tiene una buena visión, un buen propósito, hay buenas empresas. Siempre tenemos el miedo de pensar para quién estamos trabajando, a quién estamos enriqueciendo. Y esto no hay que confundirlo. El Alin Rurai especifica que labores bien, que seas laborioso y seas creativo. Entonces, miren lo que vamos conociendo acerca del Sumaj-Kausai, de nuestro buen vivir. Y dentro de ello, vamos a seguir viendo al Masishaku, que es otro principio del buen vivir, pero ya no tanto en tu vida personal, porque lo que hemos hablado anteriormente es para tu vida personal, tuyo. Ahora un poquito más desde un punto de vista comunal, porque todos nos debemos respeto, y eso es lo que se vive en el Sumaj-Kausai. Por ejemplo, Masinti, dentro del Masiyaku, es que tú y yo somos semejantes. Somos hermanos. No tenemos una ideología del enemigo sin hacer diferencias. Dentro de la cosmovisión andina se veía así. Nos entendemos incluso cuando tenemos dificultades. Occidentalmente se tiene la concepción de que hay quienes que se consideran mejores porque tienen grados, títulos, y lo sabemos muy bien, hemos pasado personas que simplemente por un título menosprecian a aquellos que puedan tener más formación ética, más formación, vamos a decirlo, espiritual, o simplemente de campo, porque son muy sabios. Es decir, no, un título no te califica o no te dice específicamente si eres más o menos. Dentro de un Masinti, tú y yo somos semejantes. Y por ello también hay algunos principios como el Tinkanakui, de encontrarnos, como el Aiyuchakui, de integrarnos con una conciencia comunitaria. Y de allí también tenemos el Jurakchakui, que en este punto es cuando algunos que ya conocemos un poquito de la cosmovisión andina, tratamos de invitar y reflejarnos a los mayores, a los ancianos, al Hatun Runa, al gran anciano,
al que justamente se le da un liderazgo porque es sabio en entender, es sabio en aplicar, porque aprende o da desde lo que los otros eligen, desde una aceptación, desde lo que la comunidad ha decidido. Y aquí hay un puntito muy bonito. Aquí nos invitamos dentro de un Masichakuy a que seamos un Munay Niyuk. Un Munay Niyuk es la persona que tiene amor para dar y para recibir. Es una persona en la cual sus niveles de espiritualidad ha llegado tan alto que simplemente cada vez que te enfrentas o que te encuentras con ellos, lo sientes su vibración. En su hablar vas a encontrar que siempre está hablándote con cariño, te saluda con cariño, está con su rima y kuyaiki, ¿no? Con su hablar, con el amor del Yaktamasi. Lo importante es que no olvidemos que entre semejantes no nos debemos hacer daño, siempre debemos hermanarnos. Y eso es lo que te hace sentir un Munay Niyuk. ¿Quisiera ser un Munay Niyuk? Te invito a que sí. Casi en un último punto de este Summa Causai, vamos a también entender que dentro de una cosmovisión deberíamos seguir lo que es la medicina tradicional. ¿Cuántos conocen de las propiedades de la hoja de coca? Desligarla del concepto de la cocaína, de la ayahuasca. Somos productores de alimentos nativos que son orgánicos y tanto como estas plantas medicinales no rompen el equilibrio de nuestro cuerpo. Ahora, antes era muy común encontrar en las abuelas el buen saber de las plantas que nos hacían bien para curarnos del estómago, de la cabeza, incluso cuando estábamos de repente estreñidos o cuando tenemos con la hinchazón de los pies. Ahora te has dado cuenta o te has preguntado qué tanto sabes, con qué tantas plantas que están a tu alcance podrías curarte. ¿Sabías que el llantén es bueno para la cicatrización? Que la hoja de coca es maravillosa no solamente para que te mantenga despierto, ávido, sino justamente para la osteoporosis cuando se consume como harina de coca, o también cuando te la colocas en la cabeza para que te quite el dolor de cabeza. Si se mojan 2 hojitas, se colocan aquí y te ayuda a que se pase tu dolor de cabeza, ahora que están tan venidos los estreses. Si te tomas un buen mate de coca, también es un digestivo. A nuestros extranjeros cuando vienen a visitarnos es maravilloso con el mal de altura. La ayahuasca te conecta. Hay una invitación, la ayahuasca no llama a todos. Cuando te sientas listo, búscala. Tenemos hermanos que viven en la parte amazónica, que han sabido trabajarla muy respetuosamente y que pueden conectarnos con una medicina de algunas personas que necesitan encontrarse y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Puedo tener una respuesta allí, yo puedo comprender muchas cosas que dentro de un concepto occidental se relaciona con un psiquiatra, un psicólogo, y algunas veces incluso con ellos no podemos encontrar este porqué. Pero la Madre Tierra nos ha dado todo, todo. ¿Por qué es que no podemos conectarnos con ellos? ¿Por qué es que los hemos puesto tan negativos, ¿no? Tan al miedo, tan al no, eso es de otros, no es mío. Te comento que dentro de donde estamos nosotros en Arequipa, estamos entre parte de sierra y selva, tenemos mucha influencia de este tipo, tenemos mucha referencia en la que se utiliza y se usa de diferentes maneras la medicina tradicional. Árboles que están desapareciendo es que deberíamos volver a cultivarlos con mayor fuerza, como la tara, dentro de la cual curaba muy bien lo que eran los bronquios. Recuerdo mucho a mi abuelito que le gustaba comerse la flor de retama, que también decía que era muy buena para los bronquios y para la gripa. Y todo eso lo hemos ido perdiendo. Y ahora solamente lo hemos dejado en manos de, entre comillas, voy a decir esta palabra, curanderos, porque hay de los buenos y hay de los no tan buenos. Y algunos, y creo que ese es el temor que tenemos, de encontrarnos con ese irreal de, ¿será falso o será verdad? ¿Será bueno? ¿Será malo? Y es ese temor en el que a veces confiamos más en las pastillas y buscamos otro tipo de medicamentos que a la larga siempre tenemos consecuencias secundarias. ¿Cuántas personas cada vez que consumen una amoxicilina leen cuáles son las posibles, primero las precauciones que debes de tener y las consecuencias secundarias que te afecta la amoxicilina?
¿Lo has hecho? Pongámonos a pensar, porque nuestra medicina tradicional no nos provoca efectos secundarios. Obviamente, siempre considera que todo en exceso es malo. Y también vamos a reconsiderar, a poner en importancia nuestra nutrición andina. En el Perú específicamente, ¿no? Y todo lo que es el continente suramericano, entre Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, hemos domesticado tantas cantidades de papa, maíz con México, la maca, la cañigua, y los componentes vitamínicos son tan altos y tan buenos, y estamos buscando comida en otros lados. ¿Sí? Y ahora que sabemos y nos hemos enfrentado a que es fácil vivir sin un KFC o sin la comida rápida, pues sí, hemos vuelto a cocinar en casa y ahora entendemos la importancia de estos productos que nos llenan, que no nos producen ningún mal, que muy al contrario tienen altos componentes vitamínicos, y a veces son otros los que tienen que identificar las propiedades que tienen antes que nosotros, ¿no? Curiosamente, en el Perú tenemos el Centro Internacional de la Papa. La sede está aquí. Tiene el banco de germoplasma de papas más grande del mundo, 1.500 muestras de cerca de 100 especies silvestres, recogidas de 8 países latinoamericanos. Entonces, este mismo centro internacional cuenta con 3.000 variedades de papas. ¿Cuántas has probado tú? Yo sé que en platos tenemos bastantes. Pero así como el ejemplo de la papa, hay muchos productos que se están dejando de consumir. La manera en la que se consumen o incluso hasta donde se encuentran ya está prácticamente quedando un tanto en el olvido. Y ahí es donde debemos de poner un poco de atención. Ahora que los negocios se están impulsando, se están reinventando, quizás también podamos pensar en cultivar alguno de estos productos para reforzar nuestra nutrición dentro de los tuyos, dentro de tu hijo y pensando en comunidad para los demás, definitivamente. Recuerdo mucho cuando alguna vez tuve que ir donde una nutricionista, tenía este lema en el que relaciona la nutrición con la medicina. Y decía específicamente, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Te lo dejo para que lo pienses. Y ahora sí, nos vamos a ir a nuestro tercer punto. ¿Es necesario vivir bajo una cosmovisión? ¿Qué piensan? A ver, algunas participaciones por allí. Doctora Yesenia. ¿Sí? ¿Te escucho? Doctora Yesenia, buenas noches. Dígame, escucho. ¿Me escucha? Queremos dar paso al conversatorio para que los participantes puedan intercambiar preguntas con usted. Claro que sí. Adelante, vamos. Sin embargo, no te escucho muy bien, pero vamos a ver. Doctora, queremos dar paso al conversatorio. Genial. Para que los participantes ya puedan intercambiar preguntas. Perfecto, estamos en el punto específico para hacerlo. ¿Sí? ¿Me escucha mejor? Sí, mucho mejor. Estamos en el momento adecuado para hacerlo, justo es el punto. Sí, por favor, pediría a los participantes de que si tienen alguna pregunta se la hagan a través del chat y yo ya las voy a ir leyendo a la ponente. Por ejemplo, Ángela Beatriz Navarro pregunta si han existido cosmovisiones andinas que han logrado desaparecer con el tiempo y si la respuesta es sí, ¿cuáles fueron las causas? Dentro de la cosmovisión, recordemos que siempre es como tú interpretas, y tu interpretar no va a ser específicamente personal, sino comunitario. Y sí hay maneras de interpretación que han desaparecido, como esta que te ejemplificaba de las fotos, más o menos, ¿no? Cuando decíamos que una señora no se deja tomar la foto porque primero concibe de que le están quitando su alma y después comprende que no es del todo. Entonces, como que va cambiando, se va transformando, pero no desaparece. No desaparece del todo porque hay siempre una relación intrínseca con su ser. Hay otras circunstancias en las que también uno puede sentir cómo esta cosmovisión
se pierde, ¿no? Es justamente cuando recuerdan las tradiciones orales, cuando dejamos de compartir nuestras historias con nuestros hijos empiezan a tener la cosmovisión dominante, y esa cosmovisión dominante lamentablemente tiene que ver con la parte occidental, porque es lo que, por la transculturización que hemos tenido dentro después de la conquista a la que fuimos sujeto, hay muchos conceptos nuevos que han venido, que se han adaptando mejor. Esto tiene que ver más con la alienación. Y obviamente hay muchos pueblos que han perdido su propia identidad y ven perdiendo es la valía de su cosmovisión, porque consideran que no ha sido tan importante, ha sido denigrada de alguna manera u otra con la cosmovisión dominante que es de los pueblos occidentales. Es decir, tu cosmovisión es originaria de tu pueblo, es diferente a la cosmovisión occidental, ¿no? Y de alguna manera a eso se refiere si con eso contesta tu pregunta, sí es en esta parte de la cosmovisión andina, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra? Eso estoy esperando. Si algún participante se anima a hacer su pregunta, puede hacerla con total libertad. Acá hay una, de Eric. ¿Pueden convivir en un entorno recíproco la cultura occidental y la andina? Perdón, la cultura. La cultura occidental y la andina, ¿pueden convivir en un entorno recíproco? Sí, la idea así, la cultura occidental y andina. Sí, ese es nuestro reto, ese es nuestro desafío, porque al menos para nosotros, los que estamos actualmente, que vivimos en una ciudad, tampoco vivimos al fondo ni hemos conocido muy bien lo que es la cosmovisión andina, pero estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo que quizás optar por vivir bajo ella pueda ser mejor quizás con lo que ya hemos venido viendo que no ha resultado muy bien. Entonces, tampoco nos vamos a despojar del otro. Lo ideal sería que ahí comprendemos, hagamos un alien yuya y comprendamos y saquemos de ambos lo que es mejor. En dos sentidos, trabajar en AINI puede ser interesante ahora que hay muchas personas que están quedando sin trabajo, ¿no? Que han perdido el trabajo por esta pandemia. De repente necesitas construir tu casa y hay miles de maneras en que de alguna manera, bueno, la parte económica a veces no ayuda, pero tendrás hermanos y amigos que podrás invitar con el liderazgo de un buen arquitecto para que salga bonito, un ingeniero, pero que gustosamente van a venir a apoyarte porque en algún momento tú también vas a estar para ellos. Entonces, ahí insertas o les propones, insertas y le propones un trabajo comunitario. Oye, ¿qué te parece si me ayudas esta vez y a la próxima que tú tengas que hacer algo, yo te apoyo? Cuando tú das, no esperes que el otro te ofrezca. Anda, corre y tú da. Así vas a ver como de alguna manera u otra a lo que vivimos actualmente, la necesidad que tenemos ahora o que nos hemos acogido, pues vamos a poder realmente vivir recíprocamente. De eso se trata. ¿Qué impacto ha causado esta pandemia en las comunidades andinas? Esa es una muy linda pregunta, porque dentro de las comunidades andinas, si bien es cierto, también se han desplazado el ejército y han tenido la cuarentena tal cual nosotros, muchos de ellos todavía han tenido que seguir trabajando en sus chacras, y también hemos visto un fenómeno bastante fuerte respecto al retorno a casa de las personas migrantes que habían salido de sus pueblos para vivir en grandes ciudades, en la capital. Vieron en el Facebook esa imagen, ese video donde la gente estaba caminando a lo largo de la Panamericana para poder regresar a sus pueblos. Entonces, en una primera referencia quisiera recordarles de que dentro de nuestra comunidad nos sentimos seguros, dentro de nuestra comunidad nos sentimos protegidos, y es por eso que regresamos a ella. Y esa comunidad ahora andina, bueno, la comunidad andina ahora tiene un impacto muy positivo porque se está revalorando, está diciendo, mira cómo hemos regresado, mira cómo está regresando, mira cómo necesita también de nosotros. Ahora le estamos dando la valía, ahora estamos para empoderarlos, ahora es el momento de hacerles sentir lo valioso que han sido siempre para nosotros y no nos habíamos dado cuenta. Janet, cómo se podría convivir en reciprocidad cultural si desde siempre la cultura occidental rechaza todo lo relacionado con el respeto que se tiene a la tierra? Y acá de Giancarlo, un comentario. No se escucha. A ver, voy a acercarme un poquito más a mi micrófono.
Mm, Entonces, a ver, perdón. Nos dice Giancarlo al mismo tiempo, la cosmovisión está siendo saboteada por la educación actual. Me dejo entender. Recuerdo cuando estaba en el cole y lo que querían que se nos grabe en la cabeza son datos específicos como año, conquista, fechas, y nos enseñan a hacer se auto escucha entrecortado. cuando, Mm, según nuestra cultura y siguiendo las buenas prácticas de nuestros antepasados, en nuestro territorio hay mucho más de fondo en cada cosa que se hace en el Ande. Sí, Giancarlo, tienes mucha razón. Y en respuesta a Jan, también vamos a hacer recuerdo que ya no tenemos, podamos ser nosotros los ejes del cambio. Y de que tenemos que hacerlo, sí, es tratando de aplicar políticas, seguir siendo esos ejes activos en el que impulsemos, en el que de alguna manera siempre estamos con temáticas de educación sugeribles para trabajar esto en armonía. Se escucha entrecortado, espero que no sea muy... sí, a ver, ¿ahora me escuchan bien? Debe ser de repente la internet en algunos lados, porque en otros lados se les está escuchando bien. sí, sí, Y sí, la única manera que tenemos de lograr estos cambios es seguir siendo activos, es seguir proponiendo estas políticas. Desde donde puedes lograrlo. Yo, por ejemplo, trabajo en turismo. Trabajo en turismo, me enlazo y hago que haya una reciprocidad de trabajo, que ganen ellos, gano yo también, gana el turista, ganamos todos de una manera equilibrada, sí, promovamos el turismo justo. Ahora, tú si eres abogado, obviamente puedes ingerir mucho en... Buenas noches. Disculpe, ponente, se le fue el audio. sí, creo que no se le está escuchando. La... Bueno, creo que A ver, se está... creo que lamentablemente ya no se puede trabajar más. ¿Me escuchan? Desde aquí estoy trabajando el audio del internet. ¿Me escucha bien ahora, Alexa? ¿Sí? sí, Sí, le escuchamos. Ok, entonces terminaría con esto porque lamentablemente ya las imágenes no nos ayudan más. Y lo que les invito en todo caso a que podamos hacer ahora es justamente que compartamos y trabajemos en apoyar a comercios justos, a tu vecina, a tus mercados locales, hagamos AINIS, produce los vegetales para autoconsumo, compra realmente las cosas que necesitas, si realmente te hacen faltas, respeta el parecer del otro. Si tienen tiempo, les invito a ver en algún momento Los Guardianes de las Semillas de la Huerta de Tipón de Cusco, donde están los protectores de estas semillas de la ararihuacuna. Y lo que les venía diciendo, involucren su actividad propia con la comunidad. Recuerden que no estamos solos, no soy solo yo, somos todos. Y para despedirme, tengo alguna pregunta para ustedes para que la tengamos en casa. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quién eres tú? Ayúdate a responderte con lo siguiente. Cuando no hay un yo, te puedes preguntarte qué no eres. Por su amor a la vida y su atención, gracias. Gracias a Fridays for Future Arequipa por invitarnos a Jampi Cuihuasi a formar parte de sus seminarios virtuales.
Que tengan una linda semana. Le agradecemos a usted la presencia y el tiempo prestado para poder participar como ponente en este seminario. Le recordamos que el día de mañana tenemos la ponencia sobre soberanía alimentaria a cargo de José Luis Anfonsi. Los esperamos mañana. Les estaremos enviando el link de la reunión a través de los correos electrónicos y a través del grupo de WhatsApp. Si no se han unido todavía, el grupo de WhatsApp está en la descripción. De igual forma lo pondré ahora en el grupo, en el chat, para que se puedan unir, para que tengan una mejor comunicación con nosotros. Si tuvieran algún problema o alguna dificultad, también pueden comunicarse con cualquiera de los administradores del grupo. Gracias.